Hola a todos, mi nombre es Yubeisi Bellorín, estudiante de la Universidad de Oriente en Núcleo Bolívar, cursando la carrera Licenciatura de Gerencia de Recursos Humanos en el 8º semestre. Le voy a estar hablando sobre introducción a las bases de datos. Esto le va a ayudar a ustedes a utilizar la herramienta Macros o Access, pero antes debemos saber qué es una base de datos. Esta es una herramienta para recopilar y organizar información. La base de datos puede almacenar información de personas, productos, pedidos, entre otros. Muchas bases de datos comienzan como una lista en una hoja de cálculo o en un programa de procedimiento de texto. A medida que la lista aumenta su tamaño, empieza a aparecer redundancia e inconsistencia en los datos. Hay 6 partes de una base de datos en Macros o Access, en las cuales le voy a estar definiendo cada una de ellas. La primera es las tablas. Esta es similar en apariencia a una hoja de cálculo en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Por ende, es bastante fácil importar las hojas de cálculo en una tabla de base de datos. La principal diferencia entre almacenar los datos en una hoja de cálculo y almacenar una base de datos es en la forma en la que están organizados los datos. En pocas palabras, las tablas de una base de datos es donde se considera toda la información o los datos. Un ejemplo de esto es en una empresa. Pueden tener una tabla de contacto donde almacenan los nombres de los proveedores, los números de teléfono, dirección y correo electrónico. Al momento de buscar información de una de estas personas, colocan el nombre y sale todo lo referido a esta persona. ¿Cómo se puede crear una tabla en Macros o Access? Primero, haga clic en la base de datos escritorio en blanco. Esto se encuentra en la parte derecha de la pantalla. En el cuadro Nombre de archivo, escriba un nombre para la nueva base de datos. En este caso yo coloqué Yubeisi Bellorín. Para ir a la ubicación directamente y guardar la base de datos, haga clic en el icono de carpeta. Luego le va a salir una ventana en la cual usted tiene que colocar un nombre para guardar el archivo. Haga clic en Crear. Se abre la nueva base de datos, se crea una tabla en el nombre Tabla 1 y se abre en la vista de hojas de todo. La siguiente parte es formulario. Este permite crear una interfaz de usuario en la que puede escribir y modificar datos. Los formularios a menudo contienen botones de comandos y controles que realizan distintas tareas. ¿Cómo se crea un formulario en blanco? En la pantalla Crear, haga clic en Formulario blanco. Access abre un formulario en blanco en la vista presente y muestra un panel de lista de campos. Luego haga clic en el signo de más situado junto a la tabla o las tablas que contienen los campos que quiera ver en el formato. Luego, para agregar un campo al formulario, haga doble clic en él o arrástralo hasta el formulario. Para agregar varios campos a la vez, mantenga presionado la tecla Control y haga clic en varios campos. Después arrástralo todo junto hasta el formulario. En la pestaña de herramientas de grupo de controles de presentación de formulario, sirve para incluir un logotipo, título, número de página, fecha y hora. Si desea agregar una mayor variedad de controles al formulario, haga clic en el diseño y use la herramienta de grupo de controles. La otra parte es informe. Los informes constituyen un modelo de ver, formatear y resumir la información contenida en la base de datos de Macros o Access.
Por ejemplo, se puede crear un sencillo informe del número de teléfono de todos los contactos o un informe de total de eventos en distintas regiones y periodos de tiempo. ¿Cómo se crea un informe en blanco? En la pestaña Crear, haga clic en Informe blanco. Luego se muestra un informe blanco en la vista Presentación. En el panel de lista de campos se muestra a la derecha de la ventana de Access. En el panel de lista de campos, haga clic en el signo de más, situado junto a la tabla o las tablas que continúan los campos que quiera ver en el informe. Arrastre a cada campo de información de uno a uno, mantenga presionado la tecla Control y seleccione varios campos y después arrastre al informe. Use la herramienta de grupo encabezado o pie de página en la pestaña Diseño para incluir en el informe un logotipo, título de página o la fecha y la hora. La otra parte de Microsoft Access son las consultas. Pueden realizar diversas funciones en una base de datos. Las funciones más comunes es recopilar datos específicos de las tablas. Los datos que quieran ver generalmente están distribuidos en varias tablas y las consultas le permiten ver la única hoja de datos. ¿Cómo crear una consulta de selección? Primero, en la pestaña Crear del grupo Consulta, haga clic en Diseño de consulta. Luego, en el cuadro de diálogo Mostrar tabla, haga clic en la tabla de las que desea recopilar datos. Cada tabla aparece como una ventana en la sección superior del diseñador de consulta. Haga clic en Cerrar cuando termine de agregar tabla. Luego, cada tabla haga doble clic en los campos que desee usar la consulta. Cada campo aparece en una celda en blanco de la fila Campos de la cuadrícula de diseño. De forma opcional, agregue expresiones a la fila de campo. Si lo desea, agregue criterios a la fila Criterio de la cuadrícula Diseño. Haga clic en Ejecutar para ejecutar la consulta y mostrar los resultados de una hoja de texto. Si desea modificar los campos, las expresiones y los criterios, vuelva a ejecutar la consulta hasta que vuelva los datos que desee colocar en la tabla. La otra parte son las relaciones. Ayuda a combinar datos de dos tablas distintas. Cada relación contiene campos en dos tablas con datos que se corresponden. ¿Cómo crear una tabla de datos? ¿Cómo crear una relación de datos mediante la ventana Relaciones? En la pestaña Herramienta de base de datos, en el grupo Relaciones, haga clic en Relaciones. Luego, en la pestaña Diseño, en grupo de Relaciones, haga clic en Agregar tablas. Seleccione una o varias tablas y a continuación haga clic en Agregar. Cuando termine de agregar tablas y consulta, a la pestaña de Documento, Relaciones, haga clic en Cerrar. Arrastre un campo, normalmente el campo de clave principal, de una tabla de campo común, las claves externas. En la otra tabla, para arrastrar varios campos, presione la tecla Control. Haga clic en cada uno de los campos y a continuación arrástrelo. Él aparece un cuadro de diálogo, Modificación, Relaciones.
hay que comprobar que los nombres de campos que se muestran sean los más comunes de las relaciones. Si el nombre del campo es incorrecto, haga clic en él y seleccione el campo apropiado en la lista. Para exigir la integridad referencial para estas relaciones, active la casilla Exigir integridad referencial. Luego, haga clic en Crear. Axe dibuja una línea de relación entre las dos tablas. Si activa la casilla Integridad relacional, la línea parece más gruesa en los extremos. Además, solo si activa la casilla Exigir integridad referencial, aparece el número 1 en la parte gruesa de un extremo de la línea de relaciones y aparece el símbolo de infinito en la parte gruesa del otro extremo de la línea, tal como podemos notar en la imagen. Y tenemos por último la parte de macro. Una macro en Axe es una herramienta que permite automatizar tareas y agregar funcionalidades en los formularios, informes y controles. ¿Cómo crear una macro de datos con nombre? Esta macro con datos de nombre o independiente está asociado a una tabla específica, no con un evento específico. Se puede llamar una macro de datos con nombre desde cualquier otra macro de datos o macro estándar. Primero, en el panel de navegación haga clic en la tabla o las que desea agregar la macro de datos. Luego, en la ficha tabla en el grupo macro con nombre, haga clic en macro con nombre y a continuación en crear macro con nombre. Para realizar esta herramienta con mayor éxito y facilidad, debemos de seguir cada uno de estos pasos. Gracias por su atención. Si este video les sirvió de gran ayuda, dale me gusta y suscríbete.